Hoy vamos a ver un caso de los años 30, así que relájate porque por primera vez en este canal. Vamos a ir a Cuba. La República de Cuba es un archipiélago en el Caribe, cerca de la costa de Estados Unidos y México, que consiste en una gran isla que se extiende 1.250 kilómetros, incluyendo la Isla de la Juventud y más de 400 cayos e islas más pequeñas. Durante siglos, Cuba ha jugado un papel fundamental debido a su ubicación estratégica, y fue aquí donde el explorador Cristóbal Colón pisó por primera vez suelo americano. España tomó el control de la isla poco después de las conquistas españolas en Centroamérica y Sudamérica. Los metales preciosos se llevaban a Cuba para almacenarlos antes de enviarlos a España. A pesar de que España perdió el control sobre muchos países latinoamericanos durante los siglos XIX y XX, continuaron gobernando Cuba, que fue el último territorio controlado por España en América. El camino de Cuba hacia la independencia de España estuvo marcado por años de resistencia decidida y conflictos decisivos. La Guerra de los 10 Años, 1868-1878, enfrentó a rebeldes cubanos contra fuerzas coloniales españolas y atrajo atención internacional. Aunque la guerra no logró la independencia, sentó bases para más disturbios. En 1898 explotó el United States Ship Main en el puerto de La Habana, lo que llevó a la intervención de Estados Unidos y la derrota de España. El Tratado de París otorgó a Cuba la independencia que buscaba. La transición al autogobierno fue difícil, por lo que la etapa posterior a la independencia de Cuba, 1900-2958, estuvo marcada por desafíos y cambios. A pesar de obtener la independencia formal, las enmiendas Platt de 1901 le otorgaron a Estados Unidos cierto grado de influencia, mientras Cuba lidiaba con la corrupción política, la dependencia económica, de las exportaciones de azúcar y marcadas desigualdades sociales. Estos problemas causaron descontento e inquietud en la población. Durante este periodo, Celia Margarita Mena llegó al mundo, nacida en una familia humilde en un pintoresco pueblo ubicado en la provincia de Guantánamo, que se encuentra en el extremo más oriental de Cuba. Esta provincia es reconocida por la presencia de la base militar estadounidense que fue establecida en 1903. Sin embargo, además de su valor militar, la provincia destaca por su impresionante belleza natural. Su paisaje cuenta con campos fértiles que nutren cultivos como caña de azúcar, tabaco y cacao, los cuales prosperan gracias al clima cálido y acogedor. De niña, Celia no tuvo acceso a educación formal. Sin embargo, era hermosa y tenía dientes perfectos. Tenía un don innato para el baile que la distinguía de sus compañeras. A medida que crecía y se convertía en una joven, sintió la necesidad de dejar su hogar y con grandes aspiraciones se dirigió a La Habana, la capital de Cuba, con su atractivo frente al mar, su arquitectura majestuosa y edificios como el Gran Teatro, el Paseo del Prado, la Plaza Vieja y la Plaza de la Catedral. Era muy diferente al pequeño pueblo donde había crecido. Pero La Habana no solo era una ciudad con grandes oportunidades, también presentaba muchos desafíos para una joven en los años 30. Celia tenía poca educación, lo que dificultaba hallar empleo estable, pero era ingeniosa y encontró su lugar en el maquillaje Max Factor, usando sus habilidades para ganarse la vida modestamente. Al instalarse en la ciudad, se inscribió en la Academia de Danza Galatea, donde soñaba con conocer a un joven apuesto. Fue aquí, en medio de la música y la danza, donde conoció a René Hidalgo. René representaba la respetabilidad. Él provenía de un linaje que llevaba el peso del honor y la dignidad. Alto y de cabello rubio, su atractiva apariencia hablaba de una familia que tenía grandes expectativas. Su padre lo había enviado a Estados Unidos para estudiar inglés, un paso práctico para mejorar sus perspectivas futuras. Al volver a su tierra natal, obtuvo un lugar en la Facultad de Medicina de La Habana. Con un entusiasmo inquebrantable, trazó un camino hacia una carrera como médico, navegando por las complejidades de la teoría y la formación práctica. Las exigentes jornadas en la escuela de medicina y el estudio le resultaban estresantes, por lo que un amigo le recomendó ir a los salones de baile de Galatea para relajarse. Allí conoció a Celia Mena, una joven hermosa que lo atrajo intensamente, convirtiéndose pronto en una obsesión irresistible.
Dominaba sus pensamientos y afectaba sus estudios. Empezaron a salir juntos, pero René no podía sacar a la hermosa joven de su mente y quería estar con ella tan seguido como fuera posible. Su obsesión empezó a afectar sus estudios y tuvo que tomar una difícil decisión. Al final renunció a su sueño de ser médico para quedarse con la mujer que había conquistado su corazón. Sabía que necesitaba encontrar empleo y consiguió trabajo en la fuerza policial cubana. Luego, junto con Celia, rentaron un cuarto en el último piso de un edificio en la calle Monte número 969, una zona pobre en las afueras de la ciudad, que era conocida por ser un barrio donde las prostitutas trabajaban por las noches. Al principio, las cosas iban bien para la pareja, pero con el paso del tiempo, la familiaridad de vivir juntos reveló las realidades mundanas de la vida. En su pequeño cuarto, su relación empezó a deteriorarse por celos y conflictos. La belleza de Celia atraía a Mara y René era muy celoso por su carácter posesivo. Tampoco salía nunca sin ponerse su maquillaje Max Factor. Le comentó a René que debía usarlo, pues así mostraba a los clientes lo bueno del producto. Pero pensaba que lo hacía para llamar la atención de los hombres. Los vecinos los escuchaban gritándose el uno al otro y luego chismeaban sobre las acaloradas discusiones que acababan de oír. Ellos suponían que esto solo era un reflejo de las presiones que las dificultades económicas pueden imponer en una relación, especialmente siendo René y Celia tan jóvenes. Celia no sabía escribir, por lo que René se encargaba de la correspondencia con su familia en Guantánamo. Él les escribía seguido, siempre dándoles palabras tranquilizadoras sobre la vida de su hija en La Habana. Las cosas no parecían mejorar entre la pareja, los gritos continuaban. Celia seguía saliendo usando su maquillaje y tratando de verse lo mejor posible, y René continuaba siendo muy celoso de toda la atención masculina que ella recibía. El 8 de marzo de 1939, un obrero trabajaba en el alcantarillado en la esquina de la Séptima Avenida, zona de Mariano, en La Habana. Para su sorpresa, se topó con un hallazgo perturbador, una pierna cuidadosamente envuelta colocada dentro de un saco de tela. Salió corriendo a la calle a buscar a un policía sin perder tiempo. Pronto, una multitud de espectadores y curiosos se reunió en el lugar, creando un ambiente sombrío y de conmoción. Al enterarse del inquietante hallazgo, cuando llegaron los policías, aseguraron el área colocando un cordón y procedieron a examinar detenidamente la extremidad cercenada. Organizaron una búsqueda adicional en la alcantarilla antes de transportar el costal y su contenido al mortuorio, siempre preguntándose si hallarían más restos de la misma víctima. La noticia se difunde rápidamente, convirtiéndose en el tema principal de conversación, no solo en La Habana, sino en toda la isla. El hallazgo de la pierna de una joven captó la atención generalizada a través de transmisiones de radio y fue destacado tanto en los periódicos locales como nacionales. La policía inició una investigación sobre personas desaparecidas en La Habana. El público participó activamente en la resolución del caso y esperaba con entusiasmo avances. Cada noche se reunían junto a sus radios, curiosos por saber si hallaban más restos o si aparecían cerca de la orilla. Días después hallaron más partes del cuerpo envueltas cuidadosamente en tela. Esta vez, en el distrito de Dismero de Guanabacoa, todas fueron llevadas a la morgue. La investigación fue dirigida por Israel Castellanos, director de identificación forense. Él notó que las extremidades habían sido cortadas con precisión, posiblemente con un bisturí de cirujano o un cuchillo de carnicero, y creía que la persona que había cometido este espantoso crimen tenía ciertos conocimientos médicos. Los doctores lograron ensamblar casi todo el cuerpo, pero la cabeza seguía desaparecida. La teoría de que el perpetrador poseía conocimientos médicos sugería una intención perturbadora detrás del meticuloso desmembramiento. El atroz acto no solo ocultaba el crimen, sino que también enmascaraba la identidad de la víctima. La policía especuló si esto podría ser obra de un asesino serial, dejando una marca distintiva al envolver las extremidades cercenadas en sacos de tela. De pronto, la gente de La Habana y de toda Cuba se emocionó y sintió alivio cuando la radio vespertina anunció que habían hallado la cabeza de la víctima.
En una residencia de la calle Dificultad, ubicada en el distrito de Batabanó, aparentemente y de manera inesperada, se había encontrado la cabeza desaparecida en el fondo de una letrina. Un grupo de jóvenes había recibido la nada envidiable tarea de limpiar el pozo cuando se toparon con un objeto cuidadosamente envuelto. Al investigarlo más, notaron que era una cabeza humana. Tras el hallazgo, el incidente volvió a los titulares y fue el centro de discusiones en la isla. Imágenes detalladas del cráneo fueron mostradas de inmediato en los periódicos. El hallazgo de las partes restantes del cuerpo fue clave para reconstruir la identidad de la víctima desconocida. Con el cuerpo ya completo, los detectives encontraron más fácil establecer factores como la edad y la raza. La población diversa de Cuba, compuesta por personas de todos los rincones del mundo, había añadido una complejidad adicional a la identificación. Una familia que vivía cerca de la letrina le dijo a la policía que creían que se trataba de Celia Margarita Mena. Sabían que ella era novia de René Hidalgo. Afirmaron que la pareja iba seguido y pasaba mucho tiempo ahí juntos. La policía necesitaba estar segura, así que publicaron una radiografía dental en los periódicos. Un dentista la reconoció y afirmó que coincidía con los dientes de una paciente suya. El dentista presentó su evidencia al equipo forense en La Habana, dirigido por los doctores Jorge Castrovere y Carlos Crina. Esta revelación confirmó la identificación de la joven como Celia Margarita Mena, la novia de René Hidalgo. La policía entrevistó a los vecinos del sospechoso, quienes pudieron arrojar más luz sobre la relación entre René y Celia. Entre ellos estaba Ana Margarita, una amiga cercana de Celia. Ella pintó un retrato de Celia. Según Ana, Celia era una gran coqueta, una mujer que disfrutaba de la atención y se mostraba con mucha confianza. Siempre estaba impecablemente arreglada, con el cabello peinado a la moda y el maquillaje perfectamente aplicado. Ana comentó que Celia estaba obsesionada con Max Factor. Ella contó a los oficiales que, aunque era leal a René, su relación tenía constantes conflictos por el coqueteo de Celia y pensaba que René se arrepentía de dejar medicina por ella. Otro vecino relató un incidente cuando René regresó a su departamento y encontró que Celia no estaba. Más tarde la descubrió conversando con otro vecino, una escena que alimentó su furia. Lo que siguió fue una confrontación tumultuosa, marcada por discusiones vehementes, aunque en otras ocasiones las discusiones solían empezar por otras cosas. Cuando Celia le pedía dinero a René para comprar más cosméticos, el dueño de una ferretería reveló un detalle escalofriante al decirle a la policía que René Hidalgo había comprado papel encerado y un costal de lona en su ferretería García del Río, un negocio ubicado justo enfrente del edificio de vecindad donde vivían René y Celia. Los vecinos de la cuadra estaban ansiosos por revelar detalles de la vida de Celia y compartieron sus opiniones con la policía y la prensa. Uno confirmó que Celia era analfabeta y que en su tiempo en La Habana nunca aprendió a leer o escribir. René asumió la responsabilidad de escribirle a su familia por él. Con estas revelaciones, un perfil siniestro comenzó a tomar forma ante los ojos tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. René Hidalgo, quien antes era visto como un joven ejemplar y prometedor con un gran futuro por delante, ahora se encontraba señalado como un asesino a sangre fría que había cometido un acto impulsado por la ira y había acabado con la vida de su inocente novia. René fue arrestado en febrero de 1940 y quedó bajo custodia. Después de que se le presentaron todas las pruebas, confesó haber causado la muerte de Celia Margarita Mena, aunque afirma que todo fue un trágico accidente. Dijo que el 2 de marzo de 1939, después de una acalorada discusión, sus celos crecientes hacia ella llegaron al límite. Los sacrificios que había hecho por ella, que incluían dejar su prometedora carrera médica, empezaron a pesarle mucho en la mente. La situación de vida, en un cuarto sucio, en el último piso de un edificio en ruinas, había amplificado sus frustraciones. Impulsado por la ira, arremetió contra ella y la golpeó en un arranque de furia. El impacto hizo que ella cayera, golpeándose la cabeza contra el piso de concreto, lo que fracturó la base de su cráneo. Dijo que intentó reanimarla, pero fue en vano y creyó que Celia estaba muerta. Agregó que la vecindad en la que vivían estaba llena de gente entrando y saliendo,
lo que hacía imposible mover el cuerpo sin ser visto. En su lugar, optó por una solución macabra y decidió deshacerse de ella por partes. La puso en la bañera y le hizo un corte profundo en la rodilla con una navaja de afeitar. Su reacción lo sorprendió. Ella despertó y empezó a quejarse. Sorprendido, asustado y en pánico, la golpeó de nuevo y esta vez murió. La policía no quedó convencida con su historia. El detector de mentiras había sido introducido recientemente en el país y René se convirtió en la primera persona en Cuba en someterse a este nuevo formato de interrogatorio. Sin embargo, a pesar de ser interrogado 38 veces, los resultados de la prueba no lograron arrojar un resultado concluyente, aunque afirmaron que la tragedia fue un accidente al principio. Las pruebas decían lo contrario. Fue llevado a juicio y, en un proceso legal largo y minucioso, finalmente fue declarado culpable y sentenciado a 28 años de prisión, los cuales cumpliría en la isla Pinos. Durante su estancia, René se volvió un recluso ejemplar. Destacado por su gran inteligencia y actitud pacífica, lideró e instruyó a sus compañeros en prisión y hasta se casó durante su encarcelamiento. Su esposa era una joven de Pinar del Río y juntos tuvieron 2 hijos. A pesar de esto, la vida en prisión afectó su apariencia física, causando un deterioro notable. Su aspecto juvenil de antes fue reemplazado por los efectos de la culpa y el paso de los años, dejando atrás un rostro envejecido que reflejaba el peso que cargaba por su terrible crimen. El camino de René dio un giro sorprendente cuando le concedieron un indulto y fue liberado después de cumplir solo 13 años. Regresó a La Habana para vivir con su esposa e hijos. Unos años después tuvo lugar la Revolución Cubana y el 1 de enero de 1959, el movimiento 26 de julio logró derrocar al dictador Fulgencio Batista y estableció un gobierno liderado por Fidel Castro. La revolución marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Con el tiempo, René consiguió trabajo como cuidador en la estación de autobuses de Santiago de Las Vegas y cada vez menos personas lo recordaban. Sin embargo, se volvió callado y ya no participaba mucho en conversaciones con sus compañeros. Luego consiguió trabajo en una funeraria. En este punto, los jóvenes trabajadores no tenían idea de quién era él y muchos nacieron años después de que se cometió el crimen. Se dice que su pasado lo perseguía y que a veces gritaba: «Yo no la maté». René Hidalgo murió en 1992.